sobre lo que justamente se está conmemorando en estas horas, que es más que el golpe de Estado, la disolución de las cámaras, claro. Un día como hoy, hace exactamente 50 años. ¿Cómo andas, Alfonso? Bienvenido. Bien. Gracias por... Un gusto, gracias. Sabemos que andás como loco, que tenés... Estos días estoy un poquito al palo, pero... Sí, ¿no? ¿Algún libro nuevo en la compu? Vamos a sacar ahora una edición nueva de Estado de Guerra con algunas cosas nuevas. Estado de Guerra nunca dejó de venderse, o sea, nunca dejó de reeditarse. De hecho, hay hasta 5 tapas distintas hasta ahora. Por suerte, desde el año 96 nunca dejó de venderse y de editarse. Pero vamos a sacar una edición nueva con motivo de los 50 años del golpe, con otra tapa y algún otro contenido nuevo. Sale en los próximos días, estamos un poquito atrasados. Bueno, avisanos. ¿Cómo suele suceder? ¿Cómo no? O sea que seguís, no parás. No Porque paro. Si hay datos nuevos, no te los dejaron por debajo de la puerta en un sobre. No, son cosas que fueron quedando, que todavía tengo y que son algunos agregados que no cambian de sustancia, ¿no? Pero que agregan cosas sobre aquellos tiempos. Y bueno, y está haciendo todas las cosas del canal y bueno, lo más importante fue bastante complejo armarlo. Hoy de noche, sí, 8:30, lo dijimos acá. Los tres presidentes. Sí. Bueno, sigo con los programas. Mañana tengo que volver a Paysandú porque me invitaron de la Junta Departamental. Bueno, se pusieron de acuerdo ahí. Todos me invitaron como único orador, digamos, en un acto que se hace en el Teatro La Rañaga. Mirá. Voy y vuelvo. Bueno, muchas entrevistas, pero estoy... ¿Qué hacías, Alfonso, el 27 de junio del 73? Mira, tenía 15 años, solo 15 años. Yo ya me interesaba hacía tiempo por estas cosas. Tengo archivos de las elecciones de 71, por ejemplo, que hice en el momento, tenía 13 años. Yo vivía a una cuadra de la cárcel de Punta Carretas, cuando era cárcel, y viví todas esas cosas. Las 2 fugas, los tanques en las esquinas, las calles cortadas. No sé si todo eso influyó de alguna manera para interesarme. Esa noche en particular, bueno, alguien que estaba en todos estos temas avisó en mi casa que era muy probablemente que iba a ser el golpe y que, bueno, había que tener cierta precaución. Y me quedé toda la noche despierto, toda la noche, escuchando las marchas militares, las canciones folclóricas que se ponían. ¿Tu familia qué era? ¿Era algo, estaba vinculado a algo? No. Pero como todos tenemos amigos, parientes, y claro. Alguien había dicho, amigos de algunos políticos en particular, de todos los sectores. ¿Hubo alguna radio que transmitiera en vivo la sesión? Yo no recuerdo eso, ¿no? Qué increíble, ¿no? Uno lo mira en perspectiva. Ojo, no era fácil. Bueno, pero todavía estábamos en democracia. No era fácil técnicamente transmitir algo en vivo. Está bien, bueno, puede ser, sí, está bien. Sí, pero nadie lo grabó. O sea, hay las grabaciones, por ejemplo, ahora que hay pocas grabaciones y son de video. Rearmando, y no eran tan películas. Eran películas. Sí, ¿y sabes que te grababan? 1 minuto. ¿Sabes por qué? Era cine. Sí. Entonces, ese pedazo de película, el camarógrafo salía corriendo de ahí, se iba a un lugar donde los revelaban, como cuando revelaba la foto, ¿viste? Llevaba la película. Sí. Y el proceso de revelado demoraba 2 horas, 3 horas, 4 horas, para que estuviera pronto. Era una cosa muy compleja. Pero de todas maneras ha habido poco cuidado. Totalmente. Los canales, los archivos. Sí, lo que hay son esas grabaciones que tú decís, de hecho tipo películas. Hay algunos discursos completos, fantásticos, ¿no? El de Wilson, esa noche, impresionante. El de Hierro, Gambardella y el de Vasconcelos son impresionantes. El de Rodríguez Camuso, que estaba en el frente, tremendo. Algunos discursos están íntegros, pero no está toda la sesión. Yo de Eduardo Pasaguirre, por ejemplo, me han hablado mucho del discurso. Tengo acá el libro de actas de ese día y fue un gran discurso, pero hay un pedacito. Claro. Grabado en audio, en video, digo, ¿no? ¿Qué te pareció lo que viste ayer de esa ceremonia que se hizo en el Palacio ayer 19? Bueno, yo lo vi por televisión porque estaba conduciendo desde el 5. Bueno, a mí el hecho en sí mismo me pareció impactante, ¿no? Que después de medio siglo, es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Porque yo me estoy cuestionando, me mismo empiezo a cuestionar el término historia reciente, porque
en el año 73, cuando se dio el golpe, hacía 40 años del golpe de Terra, nadie le llamaba historia reciente. Hoy hace 50 y seguimos hablando de historia reciente. Me parece que fue una cosa muy fuerte, un compromiso de todos los sectores, de estar allí todos juntos, las cosas que pasaron estos 50 años. Y las vueltas de la vida, y estaban ahí hijos, nietos de protagonistas. Me parece que fue una cosa interesante, incluso con esa trozos, fragmentos de discursos, uno de cada partido. Me parece que fue un hecho muy relevante, que no sé si en otros países se puede hacer. Estaban los 3 expresidentes junto con el presidente actual. No hubo un grito, no hubo nada. Yo creo que no se puede hacer en otro país. Y es muy difícil. Mismo lo que hicimos en esta reunión de televisión, que fueron los 3, sí, es probable que no. Y si uno mira los ejemplos alrededor, menos. Si ves, lamentablemente, no es por compararse y ser mejores. Pero ayer yo miraba un pedacito, estuve haciendo zapping y vi cuando ustedes en el 5 adelantaron imágenes de lo que se va a ver hoy. Sí. Ese fuera de ese backstage. Sí. Y me llamaba la atención, es una estupidez lo que voy a decir, pero cómo cuando la calle Herrera se pone a jugar con el sombrero de Sanguinetti. Sí, hablando con Mujica. Hablando los 3 ahí. El clima fuera de cámaras fue extraordinario. Uno, viste que en la calle no andaba mucho con Sanguinetti, con Mujica. Sí. No, fue el primero en llegar fue la calle. Y cuando llegó Mujica, fue un saludo muy cálido, hablaron de todo un poco, de todo temas personales, y se plegó también Sanguinetti cuando llegó. Y estuvieron largo rato hablando, con buen humor. Antes de salir al aire. Aire. Después, un poco menos, porque pasó que el programa se extendió, se tenían que ir, sobre todo Mujica. Ahí hay que comprender, además, Mujica tiene 88 años, Sanguinetti tiene 86, la calle va a cumplir 82. Y bueno, los tenés largo rato ahí, pero el clima, digamos, y lo que ellos quisieron dar, lo dicen explícitamente, perdón, Mujica es que iba ahí para mostrar lo que tiene que ser, para dar el ejemplo, ¿no? 3 presidentes de las 3 fuerzas que gobernaron, que en su momento estuvieron muy enfrentados, 50 años atrás, bueno. Y que tienen visiones distintas de lo que pasó. Sí, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy tienen visiones distintas de lo que pasó. Si lo van a ver hoy, van a ver qué interesantes las reflexiones sobre la democracia, el valor de la democracia, los desafíos, las cosas, de los 3, coincidiendo absolutamente. Y sabes una cosa, si Valle estuviera vivo, y si Vázquez estuviera vivo, eran 5 haciendo lo mismo. Sí, no tengo duda, fueron los 2 grandes ausentes, ¿no? Yo los mencioné, ¿no? Obviamente, Vázquez 2 veces presidente, Valle es un ejemplo de esto, de cómo más allá de lo político, la actividad y la pasión mantiene a la gente viva, ¿no? Y viva en todo sentido. Valle muere en un accidente totalmente menor, que es el tropiezo, pero en plena actividad política. Sí. Yo, por un trabajo que estaba haciendo, y lo estoy haciendo lentamente por mí, increíblemente, el día que se produce el sepelio de Valle, yo tenía una entrevista con él. Yo estaba agendado con él, tenía la agenda. Me acuerdo que había estado en un acto de ADM de fin de año, que habían estado los presidentes, expresidentes, y le dije, me dijo, sí, me llamó la secretaria y anotó la fecha. Esa fecha, o sea, gente muy mayor, que está hiperactiva, y bueno, en un momento... Alfonso, si no hubiera habido guerrilla, ¿no hubiera habido golpe de Estado? Qué pregunta esa, es difícil. A ver... Sanguinetti es uno de los que habla del proceso, ¿no? Es muy difícil decirlo, porque hacer ficción de la historia es muy difícil. Ahora, es complicado. Sí, cuando uno razona en variables, como son las ciencias sociales, si vos sacás la guerrilla, bueno, es un proceso distinto, ¿no? A ver, yo creo que es multicausal el golpe, creo que como se habla de la teoría de los 2 demonios, eso fue inventado por alguien para no dar explicaciones ni dar excusas, y es una excusa. Es decir, yo no conozco ningún autor realmente que diga que fue solo un enfrentamiento militar y político.
militar de un lado y Tupamaros del otro. Que la guerrilla tiene una responsabilidad muy grande, la tiene. Sí, hoy escuchaba la respuesta de Vergara a Sanguinetti, hablaba de la ley de seguridad pública, estado de guerra, todo eso. Todo eso surge porque hubo una guerrilla. Y la guerrilla, ¿por qué surge? Bueno, la otra cosa es que cuando hablamos del MLN, esto es interesante y muchas veces no se tiene en cuenta, en realidad el MLN de hoy es bastante distinto al MLN de entonces. O sea, varios de los más importantes dirigentes de entonces del Frente Amplio, del MLN, con menos publicidad, están fuera del MLN y han hecho autocríticas duras. Y muchos de los más jóvenes que integran hoy el MLN y reivindican determinadas cosas, desconocen muchas cosas. Entonces, la historia también ha ido cambiando. Ahora, ¿fue la guerrilla sola la responsable? No. No. El Uruguay quedó preso, como otros países, de la Guerra Fría. Varios sociólogos polacos han reconocido la influencia que tuvo la Revolución Cubana en el MLN. Y el MLN también nace un grupo de jóvenes socialistas totalmente desencantados con el resultado electoral del 62, que fue calamitoso. La alianza que hacen con Erro fue un desastre. Entonces piensan que la vía electoral está cerrada. Pero acá, en el año 63, cuando surge, la otra cosa importante es ubicar las cosas en su contexto verdadero. Cuando surge la guerrilla en el año 63, Uruguay tenía una democracia plena. Siempre se cita algún ejemplo excepcional, que había habido un tatuaje a una muchacha, pero son hechos excepcionales. Y Uruguay, tengo las cifras, cualquier cosa, tenía los mejores indicadores sociales de toda América Latina por lejos. Veníamos de un proceso de deterioro. Había un modelo ballista, sustitución de importaciones y demás, que venía en caída, había inflación importante, después el destino a veces imprevisible hace que muera Gestido y llega Pacheco con mano muy dura, no con un discurso de conciliación, sino todo lo contrario, y ahí se empiezan a mezclar factores, ¿no? El mundo estaba agitado, ¿no? El mayo del 68 francés, las guerras de Vietnam, entonces era muy difícil que el Uruguay quedara ajeno a eso. Y después hay un elemento clave que la guerrilla de un lado, hay un primer responsable que es el que da el golpe de Estado, que es Bordaberry. O sea, y ahí hay una responsabilidad del Partido Colorado, que o del sector mayoritario del Partido Colorado, que tratando de impulsar la reelección de Pacheco, hace que es una elección muy complicada, con dos regímenes, uno el vigente y otro el propuesto. Si ganaba el sí a la reforma, Pacheco corría, y si no era Bordaberry. Y Bordaberry fue electo presidente, era un hombre que no tenía ninguna de las condiciones necesarias en ese momento. Ni respaldo. Y un respaldo que lo fue perdiendo cada vez más. Era un hombre de poca experiencia, sin capacidad de negociación, sin el bagaje político que se necesitaba para conducir un país en esa circunstancia. ¿Y quién lo pone a Bordaberry ahí como candidato? Pacheco. Y la gente de Pacheco querían la reelección de Pacheco. Y yo pienso, otros piensan distinto, que de algún modo lo puso porque la campaña la querían centrar en Pacheco. Bordaberry era una alternativa, pero descartable. Pero fue la que salió. O sea que nunca pensó Pacheco originalmente que podía llegar a ser presidente de Bordaberry. No sé, yo creo que sí pensó porque sabía que era muy difícil la reelección. Y además, esto me lo contó Bordaberry. En un acto final Bordaberry le dijo... Pacheco siempre trató de impedir la intervención de los militares en el combate de la guerrilla. Pacheco le dijo a la señora Bordaberry: su marido va a ser presidente y va a tener que dar un golpe de Estado o disolver las cámaras. ¿Por qué? Bueno, septiembre del 71 cambia la historia, hay un quiebre. Después de la fuga a Punta Carretas, que en lo inmediato es un golpe de publicidad tremendo para los Tupamaros, ¿verdad? Pero que en lo inmediato, en el mediano y corto plazo fue un golpe tremendo. ¿Y ahí no cambió quién luchaba? Claro, por eso. En lo inmediato es un golpe publicitario, pero casi enseguida es un golpe terrible, porque
el mando de la antiguerrillero pasa de la policía a las Fuerzas Armadas. Se crea un organismo que va a ser decisivo, que es el Estado Mayor Conjunto, ESMACO, y se pone al mando del ESMACO un hombre muy resistido, cuyo ascenso fue demorado por el Parlamento, que era Gregorio Álvarez. Gregorio Álvarez y Cristi, los dos hombres decisivos en el golpe, el Parlamento demoró mucho su aprobación. Cristi al Parlamento, onda. Sí. Acá vengo yo. Sí, los dos, Cristi y Álvarez, ¿no? Y les demoraron mucho porque los políticos no confiaban. Y Pacheco había, entre sus allegados, decía que una vez que se saca las Fuerzas Armadas es difícil volverlas. Y bueno, y ahí vienen dos cosas históricas que son las dos irreales, pero que calzan justo. Es decir, hay quienes creen, creo cada vez menos, pero que el MLN, los Tupamaros, luchan contra la dictadura, cuando estaban derrotados un año antes. Y muchos militares justifican el golpe en la necesidad de luchar contra los Tupamaros, a los que habían derrotado un año antes también. Entonces es todo muy complejo. La guerrilla sí es un elemento para mí muy importante, pero no es el único en todo este contexto complicado, con los hechos que pasaron en febrero, además, en los cuales una parte, la amplia mayoría de la izquierda se encandila con unos comunicados que eran de corte populista, aún de chilenos editoriales. Pero con olor a golpe. Total, era un golpe, pero que se pensaba que era un golpe, entre comillas, bueno por la parte de la izquierda. Entonces, ahí no jugaron a favor de la democracia. En los partidos en febrero, en lugar de presentar un frente común contra los militares, todos tuvieron estrategias distintas. Y Wilson hace una propuesta que tampoco estaba contemplada en la Constitución, que es, él se había quedado con la idea que le habían estafado las elecciones, sacar a Bordaberry y llamar a unas elecciones, pero eso no estaba en la Constitución tampoco. Los pachequistas quedaron medios ahí congelados en el medio, pero apoyando a Bordaberry, y la 15 hizo por debajo todo lo que pudo para que Bordaberry renunciara, pero Bordaberry no renuncia. Zapelli incluso me contó, Zapelli dijo en esta serie de documentales que han salido, que están saliendo en el Canal 5, que un domingo, un sábado, un fin de semana, en aquella crisis de febrero, lo llaman del Partido Colorado a Zapelli, este episodio es poco conocido, para que vaya a Suárez porque Bordaberry renuncia. Ahora no recuerdo si fue a Suárez o a la Casa de Gobierno, porque Bordaberry renuncia. Entonces, la postura de Zapelli era, si lo sacan, yo renuncio, porque es un golpe. Si Bordaberry se va por la de él, yo asumo. Entonces lo llaman y dicen, venite que Bordaberry renuncia. Y tuvo una conversación con Bordaberry y Bordaberry le dijo, según cuenta el hijo Zapelli, que renunciaba, y poco después, por presiones, en parte de la familia aparentemente, cambió la postura y decidió no renunciar. Y ahí da el paso clave, que es pasar del ámbito político y democrático a aliarse con los que ya eran golpistas. Era un golpe. Y le imponen, entre otras cosas, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. Es decir, en febrero los militares dan un paso gigante en el ámbito político. Y ahí pasaba muy poco, faltaba poco hacia junio. Se ha dicho en una interpretación falsa. No, lo que pasa es que cambió, entre febrero y junio cambió la ecuación militar. Mentira, eran los mismos generales de febrero los que dieron el golpe de junio. Y ahí están las cosas raras que pasaron, de que ahí no hubo huelga general. Bueno, el exdiputado Semproni, y lo ha dicho él, ¿no?, ha denunciado la existencia de un pacto que había entre el Partido Comunista y parte de las Fuerzas Armadas. Y en un libro que hice yo, El pecado original, varios de los principales dirigentes comunistas de la época de la CNT hacen realmente una autocrítica, que es fantástico como a veces los más veteranos, los que vivieron las cosas, los que las sufrieron, lo ven con un ojo crítico, hacen una gran autocrítica, diciendo que la CNT debe haber actuado de otra manera, que fue un golpe, que uno de ellos cuenta que iba todos los días al Popular a relajar a su compañero del Partido Comunista por los editoriales. Es decir, y uno habla a veces con gente más joven, y no tan joven, pero que está hoy primera,
les cuesta reconocer las cosas, de todos los sectores. Pero lo que yo le decía de los tupamaros es importante, porque hay tupamaros de primera línea, no están más, se fueron, pero jugaron papeles muy fundamentales. Luis Nieto, Alemany, los 3 hermanos Martínez Platero no están más en el MLN, ¿no? El más importante. Fíjense qué poco conocidas son las figuras por la gente. Efraín Martínez Platero era un tupamaro muy importante. Había una cosa que se formó, que se llamaba la Junta Coordinadora Revolucionaria, que integraba el MLN, el ERP de Argentina, que era el grupo más duro troquista, el MIR de Chile, que era muy duro, estaba por fuera de la coalición que apoyó a Allende, pero lo acosó mucho, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Era unificar las guerrillas. El representante de todo eso para el mundo, que iba a hablar con Fidel de conseguir esto, de la Argelia, era Efraín Martínez Platero, que vive, que está en el Montevideo. Nadie sabe, nadie lo menciona normalmente. Luis Nieto fue responsable con otros de gran parte del Comando Sur del MLN y por tanto responsable de las tatuceras. Él estuvo en la construcción de la tatucera donde mataron a Pascasio Báez. Él no tuvo nada que ver porque él estaba preso. Después, él estuvo en la construcción. Él cuenta, él estaba preso con Fernández Huidobro. Dice que Fernández Huidobro se enteró que habían matado al peón. Quedó con quedó con una molestia, con un enojo, hablando pronto y mal, con una enorme calentura y decepción. Así que bueno, es complejo todo eso en el marco de esa Guerra Fría y de movimientos en la región, que a veces se habla de la ola de golpes y es relativo, porque desde mi punto de vista. Argentina vivió de golpe en golpe en el siglo XX. Y cuando en Uruguay se da el golpe, en Argentina empieza la democracia. Llega Perón. Brasil hacía 10 años que estaba en dictadura. Paraguay ni que hablar, mucho más. Y los más coincidentes fueron Chile y Uruguay. Y en Chile sí, Kissinger en su memoria reconoció la intervención abierta, ¿no?, de Estados Unidos en porque claro, quedamos en el medio de esa cosa en la que Cuba y Unión Soviética empujaban hacia un lado con divergencias, Cuba apoyando más la lucha armada, Unión Soviética no, y Estados Unidos, que es larga la historia, ¿no? Porque después cambia de postura en el 76 con Carter, y cuando llega Carter pasa de ser un aliado a ser un enemigo, ¿no? Está esa anécdota que yo he contado, increíble. En aquel tiempo el Diario de la Mañana, como salía en formato sábana, Fernando, que nos acordamos mal, los 3 seguramente, tituló a toda página: Méndez, el Partido Demócrata de Estados Unidos con Kennedy a la cabeza, es el mayor aliado de la subversión. Decía el presidente de la dictadura uruguaya, acusaba al Partido Demócrata con eso. Mostraba el Estado, porque le habían, por obra, entre otras cosas, de tareas de gestiones que había hecho Wilson y denuncias que había hecho Wilson y en parte Michelini, Selmar, le habían cortado toda ayuda militar, ni balas le vendían, ¿no? Ahora fíjense ustedes, ese diario, por declaraciones del presidente de la dictadura, fue clausurado. Y el periodista que hizo la nota, que estaba grabada, echado. Increíble, ¿no? Alfonso, vos trabajaste mucho el tema. Mucho y no, lo dejo. No, pero está bien. No, un rato, era la editorial, pero un ratito. El tema Gregorio Álvarez en toda esta historia, ¿no? Sí. Vos en la Primera Orden hablaste, investigaste mucho. ¿Cuál fue el papel de Gregorio Álvarez en todo este episodio del golpe de Estado de febrero? Yo creo que fue fundamental. Mira, cuando yo creo que fue el estado de guerra, en un momento se producen, como yo le dije, dos ascensos muy cuestionados. Christie en ese momento se ascendía a general de 2 maneras: por antigüedad o por concurso. Christie asciende por antigüedad, Gregorio Álvarez por concurso. Y el trabajo que tiene que presentar, lo último, es un trabajo, una especie de monografía grande, que se presentaba con seudónimo. Él lo presentó con el seudónimo Cuareim. El trabajo plantea todo lo que fue haciendo con una meticulosidad tremenda. Es decir,
años antes, cuando todavía no estaba el golpe, él va previendo todo paso a paso después. Todo lo que pasó. Tan así que cuando me dieron ese documento la primera vez, yo desconfié. Yo dije, acá me están haciendo, alguien me está tirando la cáscara de banana. Y lo chequeé por 2 lados más. Y era cierto, lo conseguí 3 veces. ¿Y lo había armado cuándo? ¿En qué fecha? Eso, y para el ascenso concurso, habrá sido 70-71, o sea, 2 años antes del golpe. 2 ¿no? años. O sea, yo creo que fue un personaje fundamental. Con una Beck Villegas, entre otros, que fue ministro de Economía 2 veces, que Álvarez no lo quería nada al principio, pero después lo llamó para la etapa final, para dirigir la economía. Y otros. Y algunos militares decían que era un gran táctico, o sea, para armar cosas a corto plazo, pero muy mal estratega. Entonces, él juega un papel decisivo, primero como jefe del ESMACO, que va a ser fundamental en el combate de la guerrilla. ¿Con quién? Al lado, con Ramón Trabal, que era el jefe de la inteligencia. Que todo el mundo pensaba que eran muy amigos. Yo me llevé la sorpresa cuando hice el libro de Álvarez, que había hablado con él en la casa algunas veces, pero no me quería recibir en la cárcel, hasta que fui. Me mandé 2 veces y me atendió. Él me dijo, no éramos amigos, lo cual me dejó bastante sorprendido, pero trabajaron juntos. Entonces Álvarez, desde el ESMACO, se construye una imagen muy fuerte entre la oficialidad joven, y ahí empieza su carrera incontenible, ¿no? Después de la derrota de la guerrilla, él se lleva en la interna muchos méritos y ocupa todos los cargos. Es comandante de división de la 4, comandante del ejército, y además después logra en una votación tremenda en el año 81, una interna muy compleja de la Fuerza Armada, porque viene a gran parte que ya no lo quería, imponerse como presidente. Por eso lo del mal estratega, porque él iba haciéndose aliados en el corto plazo, pero también se iba haciendo muchos enemigos, ¿verdad? En el ejército y fuera del ejército. La elección de Álvarez termina siendo del ejército, básicamente. La Armada y la Fuerza Aérea se van, dejan que elija el ejército por un voto del general Medina, que estaba en contra, y al final aceptó votarlo y después se arrepentiría por siempre, ¿no? Pero obviamente que Gregorio Álvarez porque Gregorio Álvarez era probablemente, además de todo, el único de los generales que tenían visiones políticas. Realmente tenían una visión política. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero para mí un elemento importante en la derrota del plebiscito del 80 es que a último momento se supo que preveía para las elecciones siguientes un candidato único a la presidencia. Y él se imaginaba como candidato único. Pero él se imaginaba que iba a ser el hombre de la transición, un Valdomir, una cosa. Pero como decía Beck, que lo citaba hoy, que lo entrevisté más una vez, decía, pero él no podía ser un Valdomir porque él tenía una pésima relación con los partidos y con los líderes, sobre todo. Entonces, ¿con quién iba a tender puente? No quería nada a Jorge Valle, no quería nada a Sanguinetti, no quería nada a Wilson, no quería nada a Sereñi. Sereñi, el peor momento de su detención, de sus prisiones, cuando lo detienen la segunda vez y lo llevan a la División 4, que está a mando de Álvarez. Ahí lo tratan muy mal. Así que sí, fue un hombre, yo diría, fundamental. Tanto que, y esto está muy chequeado, hubo por lo menos un intento de la propia interna militar de asesinarlo. Trajeron de a Buenos Aires a hombres de la AAA, entre otros Aníbal Gordon, el principal. Tristemente. Lo que hicieron matar. Siendo él comandante jefe. Comandante. Y entonces, bueno, se supo, el servicio de inteligencia lograron abortar el asunto, echaron a esta gente y no se pudo hacer el atentado, ¿no? Se habla de un segundo, pero no tengo los datos. No sé si es cierto que hubo otra segunda oportunidad. Él tenía enemigos muy grandes. Es decir, con casi todos los que tuve que convivir en Domingo Arena, eran tenientes de Artigas que estaban totalmente enfrentados con él. Es decir, Gabazo, Gilberto Vázquez, todos ellos. Gabazo a Gabazo, porque la gente a veces cree que todo esto es monolítico. A Gabazo lo destituyó y lo metió preso, porque hubo algunos oficiales, entre ellos Gabazo, y lo pasó a retiro, que editaban una revista interna clandestina
que se llamaba El Talero, no sé si se acuerdan. Fue una publicación interna del ejército que era durísima con Álvarez. ¿Era de los tenientes o era de un grupo separado? Era de gente que está, yo no sé los tenientes formalmente, pero la casualidad eran los que estaban atrás, eran tenientes. Gabazo era uno de ellos. Y yo tengo por ahí la resolución, no la traje, pero la resolución de la destitución es muy dura, ¿no? Muy dura. Y ahí cayeron varios. Y después les tocó convivir con ellos en la cárcel. En Domingo Arena. Sí, sí. ¿Cómo era Domingo Arena? ¿Estuviste ahí adentro? Estuve 2 veces, ya te digo, yo había hablado con Álvarez antes, era un hombre muy complejo, ¿no? De entrevistas fuera de micrófono no te daba, pero sí conversaciones en las que, más que nada, a mí me servía para chequear información que para que me diera cosas nuevas. Un tipo muy duro. Yo, ahora te cuento, mira, en Domingo Arena había sido un cuartel, tenía adelante como un gran terreno, como si te dijera una gran cancha de básquet, una cosa así, por donde andaban los militares. Era una cosa muy fuerte, ¿no? Yo la verdad es que fui, hacía un calor tremendo y estaba con la señora y después cayó un sobrino y le habían armado ahí un techito con algo, había un calor tremendo. Pero vos estabas hablando con algo y pasaban así como fantasmas, y pasaba Gilberto Vázquez, pasaba Gabazo, pasaban los militares. La segunda vez estaba lloviendo, a cántaros, entonces tuve que entrar al comedor que tenían ellos, era hora de visita, estaba lleno, todas las mesas, todo. Pero pude comprobar, porque yo tenía alguna duda, me dio la sorpresa que al costado estaba el celdario, estaban todos en celdas en realidad, ¿no? No es que estuvieran sueltos en el cuartel, ¿no? Estaban en celdas. Eso era lo básico de Domingo Arena, es eso, porque todavía hay, claro. Ahora hay menos, ¿no? Pero, sí, pero lo que pasa es que vos para entrar tenías que tener el permiso de la persona a la que ibas a visitar. Claro. Entonces yo he hecho gestiones con la esposa y con el abogado. Y me había dicho siempre que no. Y yo dije, no puedo terminar el libro, la primera orden, sin hablar de vuelta con él. Y ahí me mandé. Y ahí, cuando decía, hombre duro, me recordó, yo me había olvidado. Dice, usted y yo terminamos mal. Usted se fue de mi casa. Y ahí recordé, nosotros tuvimos un pequeño incidente. Y yo le hice una pregunta sobre un tema determinado y entonces dice, ¿y a usted quién le contó eso? No le puedo decir, general. Bueno, y ahí tuve una pequeña discusión, me dijo, bueno, entonces, si no me dice quién le contó eso, no seguimos adelante. Y me fui. Creo que fue la última de las visitas. Me lo recordó. Claro. Me lo recordó. O sea, no se lo había olvidado, lo tenía muy claro, ¿no? Como también tenía en la memoria, me lo contaba Bouza, el ex dirigente bancario fallecido, de reuniones que tuvieron con él, y una de ellas fue en Minas, reuniones después del golpe entre militares, sindicalistas, y eso hubo muchas, ¿no? Está contado por ellos. Y entonces dice que fueron a una reunión en Minas, cuando él era comandante de la División 4, y dice que él se sentaba apoltronado en medio, rodeado de 2 perros enormes. Entonces estaban los bancarios ahí, los saluda y le dice, bueno, usted me dijo que era por un problema de la banca en La Valleja, y lo mira a Bouza, que se había reunido una vez, creo, y le dice, usted es de Montevideo, ¿se acuerda? Estuvimos hablando esto, lo otro, la tenía clarísima, ¿no? ¿Cómo te dejaron entrar a la cárcel si él no te autorizaba? No, me largué, o sea, yo quería la autorización previa. Llegué a la entrada, dije que quería visitar a fulano, y lo llamaban ahí dentro mismo de la cárcel. Lo llamó, supongo que es el mismo sistema hoy. Sí. Está de visita el señor fulano. Y dijo que pase para mi sorpresa. Me la jugué. Y entonces quedé de nuevo. Fui de nuevo ese día que estaba lloviendo. Y después no seguí yendo porque estábamos cerrando el libro. Todo eso que has leído, hurgado, charlado, preguntado, ¿es posible el famoso pacto entre militares y tupamaros? Que cada vez que uno habla dicen que obvio. En el año 72, en los cuarteles, sí. Es decir, pues a veces cuando se habla de los 2 demonios, yo también digo,
¿Qué dos demonios y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Pues en el 72 hubo un acuerdo. Es más, hubo un acuerdo firmado, un acuerdo redactado, que yo tengo que estar en esto de guerra, que se lo llevaron Cristi y Álvarez una madrugada a Bordaberry. A Bordaberry no le gustó nada, porque los militares teóricamente se rendían, pero a cambio de una serie de condiciones. Claro. Bordaberry dijo, condiciones no. Se reunió a la mañana siguiente con sus principales asesores, decidieron que no, y lo cortaron. Pero hubo un entendimiento en lo que ellos entendían era el enemigo común, que era la presunta corrupción política. Claro. Y la presunta corrupción. Claro. Había tupamaros que salían de los cuarteles a buscar documentos y volvían a entrar. Sendik, que era el hombre más buscado del Uruguay, entraba en el cuartel de Florida a hablar con los militares, después no dejaban ir, todos respetaban su... Fernández Huidobro era llevado por el capitán Calcaño hasta determinados lugares, lo dejaba ahí, charlaba con sus, para poner el tanto justamente de las negociaciones a otros dirigentes que estaban afuera, y Calcaño lo volvía a traer, y bueno, dejarían libre esa casa, se irían a otro lado. ¿Eso supones, Alfonso, es lo que está impidiendo que los militares digan dónde están los desaparecidos? A ver, te estoy matando con la pregunta. No, pero lo que pasa es que es un tema complejísimo, sí, claro, que tiene una respuesta en esto. Acá hubo más de una cosa, ¿no? En el primer gobierno de Tabaré Vázquez hubo conversaciones, y esas conversaciones, en esas conversaciones hay una famosa toma que lo pasan los noticieros cada tanto, que entra un grupo de militares en un ascensor. Está Trócoli, está Gilberto Vázquez, están, o sea, tipos que se suponía iban a ayudar en la información. ¿Cuándo se quiebra eso? Y Tabaré Vázquez se enoja mucho, el comandante jefe del ejército se enoja mucho, lo tuvieron que desarmar porque quería tomar represalias contra los que le habían dado la información, aunque ahora la historia capaz que cambia. Cuando van como a Macarena Gelman por ahí, y le dicen, acá está. Y no era cierto. No era cierto. La idea fue que fue por gusto, para abortar esa negociación. Yo no me quiero adelantar ni estoy diciendo nada. Digo que la tumba que encontraron ahora está a 70 metros de ahí. Es una mujer. Yo no digo que sea ella. Pero voy a lo del principio tuyo. Tabaré Vázquez pidió 3 informes, uno de la Fuerza Aérea, uno de la Armada, uno del Ejército. Casi todos nos acordamos de la Comisión para la Paz y todo, sí, casi nadie de esos informes. El Ejército ahí reconoce cosas espantosas. Dice que existió el plan Zanahoria, que sacaron cuerpos y los quemaron, que lo que no se quemaba, los huesos los trituraban y los tiraban al mar. Bueno, en fin. Y da una lista. Hay cosas inexactas. Por ejemplo, Julio Castro dice que lo cremaron y aparecieron los restos con balas en la cabeza. El plan Zanahoria. López Mas, ahora hay alguna antropóloga que está por ahí trabajando que lo niega. López Mas dice que tiene las pruebas, que la encontró en esa búsqueda las pruebas irrefutables de tumbas que existieron, que se sacaron cuerpos. Y gente de primerísimo nivel del gobierno anterior que estaba conversando con los militares me dice también que no hay ninguna duda. ¿Qué dice el informe del Ejército, entre otras cosas? Dice que existió el plan Zanahoria, pero que fue incompleto, que no se pudo sacar a todos. Y en el cuartel, batallón 13, con esto no estoy diciendo que el 14, ni que sea exacto, ni que esto vaya a ser como es. Habla de 3 mujeres. Elena Quinteros, otra chica del Partido Comunista, y María Claudia. Según ese informe, Elena Quinteros y la chica del Partido Comunista, que no me recuerdo el nombre, fueron sacadas de la tumba y cremadas. Y el informe dice que María Claudia no, explícitamente. Capaz que entonces lo que apareció es... Yo no quiero generar expectativas, pero está a 70 metros de donde indicaron. Si eso fuera así, cambian mucho las cosas, porque gente, incluso del gobierno de Vázquez, estuvo involucrada en ese terreno de cientos de hectáreas que 40 años después se haya cerrado por 70 metros, hablaría quizá de que fue un error.
también me hace pensar una cosa. Siempre se discute, hay archivos, esto es muy difícil, que dejen archivado, bueno, acá, tal fecha se mató a fulano, esto, lo otro, ta. Pero por lo menos había alguien que sabía que en ese entorno, de ese diámetro de 70 metros, había un entierro. Veremos no hubieran podido armar el informe. Veremos quién era. Ahora, ¿eso lo mantuvo en la cabeza durante 40 años? ¿O alguien estuvo anotando cosas y por ahí hay algo informal? El comandante, aquel que se Bertolotti, era el que montó en cólera y quería... Sí, él lo tuvo que desarmar porque... sí, que hizo un papelón histórico, ¿no? Y lo que pasa es que él confió ciegamente, como confió ciegamente el gobierno. Sí. Yo le voy a hablar con gente del gobierno en la época y digo, ¿cómo no fueron la noche antes a cerciorar? Sí, claro. Porque fueron a acabar en el momento. Pasa que también estaban desesperados porque aparecieron cosas. Sí, pero te acordás que fue la prensa, dejaron entrar. Sí, fue tremendo circo. Fue tremendo y eso provocó un corte, un quiebre. Pero vos me habías hablado, si la alianza en aquel momento, ¿no? Entre MLN y yo no lo sé. Sé que Fernández Huidobro fue tremendamente elogiado por los militares y por los tenientes Artigas. Bueno, dicen que fue el mejor ministro de Defensa que tuvieron. Y si uno recuerda el discurso de Manini frente a la tumba de Fernández Huidobro fue impactante. Sí. ¿No? Fue impactante. Sí. Entonces... es de esos discursos para leer entre líneas. Sí, hay algunas cosas muy directas. Viste que no es todo blanco y negro acá, esto hay muchas cosas, muchos grises, ¿no? Y en 50 años de historia, estos archivos contienen de todo, ¿no? Cualquier cosa. Yo no he buscado mucho, pero hay cosas, dicen que no hay cosas personales, hay cosas personales, dicen que no hay archivos sacados bajo tortura. Hay mucha gente que da nombres de sus compañeros y todo. Capaz que no lo estaban torturando en el momento que escribió eso, pero capaz que se venía de una paliza de 10 días. Seguro. Si uno se pone a buscar, hay cosas increíbles, ¿no? En mi caso personal, además de notas, que hay decenas, hay algunos detalles de varias cosas. La que más me llamó la atención es un pequeño expediente, una página detallada del Servicio de Información de Defensa sobre algo que dije yo en el salón de clase en la Facultad de Derecho en el año 83. Es decir, que había en la clase un infiltrado o el docente. O sea, a ese extremo llegaba el control, ¿no? Yo tampoco estoy seguro de haber dicho eso, pero no importa. Claro, hace tantos años... Alfonso, ahora que mencionás salón de clase, ¿no? ¿Por qué crees que en el sistema educativo se ha hablado y se habla tan poco de la historia, vamos a llamarla reciente, de estos últimos 50 años? Mirá, yo creo que, no creo tanto como eso que dijo Mujica. Esto se va a terminar de discutir cuando mueran todos los protagonistas, porque quedan familiares, quedan gente... Pero lo que voy es que los más chicos no saben nada. Bueno, por eso, de la pero historia. voy un poco ahí. Yo creo que es un error, que es un problema grave, pero creo que también todavía es un problema cómo contar esa historia. Decir que depende de quién me la cuente. Sí, yo creo que a veces hay versiones demasiado cejadas. Y esta historia hay que contarla bien contada, con las fechas, que cada cual saque su juicio. Pero hay que decir, fulano estuvo acá. El MLN entró al frente cuando volvió la democracia. Hoy parecía que estaba en el frente. Había un brazo ahí el 26 de marzo, que era para el comité de base, que generó muchas controversias en el frente, porque había acusaciones de gente de frente que decía que era para captar jóvenes para llevarse. Que Sereñi no quería, en absoluto quería que estuviera, ¿no? Sereñi tenía una visión tremendamente crítica. Por eso digo que la historia no es en blanco y negro, están todos los buenos de un lado, todos los malos del otro. Es complicadísimo. Alfonso, te queremos agradecer muchísimo por haber venido en este momento que además estás de un lado para el otro. ¿Y a qué hora es el programa? 8:30 hoy. 20:30 con los 3 expresidentes hablando de este episodio. Sí.
Y ahora me voy a la editorial a terminar las últimas correcciones en la nueva edición del libro, Estado de Guerra. Ya, me están esperando hace como una hora. Muy bien que el canal haya transmitido ayer. Hubo canales que le dieron la espalda al hecho, ¿sabes? Sí, yo periodísticamente, incluso desde el punto de vista estrictamente periodístico, sí. A mí también. Pero bueno. Era de lo que hablaba todo el mundo por curiosidad. Lo hablamos hoy cuando, no te llamó la atención, ¿no? El 4 y el 12 no transmitieron absolutamente nada, ni siquiera se engancharon a las 10:30 de la noche, ¿no? Sí, yo no llamó sé mucho bien, estaba TV Ciudad, el 5 y Canal 10. Sí, yo no sé bien qué pasó ahí, cuáles fueron los motivos, pero bueno. En el 5 estuvimos. Capaz no se enteraron. Hicimos un esfuerzo. Capaz que no se enteraron. Le falta gente que le vincule con la prensa. No había móvil. Capaz que no había móvil. Sí, no sé. Alfonso, gracias por venir. Gracias a ustedes.